pregunta, ¿no? ¿A qué migramos cuando migramos? Y no solo hablo de la migración en términos geográficos, sino también de los movimientos internos que experimentamos como seres humanos. La migración es algo tan antiguo como la propia vida. Existe desde nuestro primer acto fisiológico, el nacimiento. Ese momento en el que dejamos el útero y nos enfrentamos al exterior es en sí mismo nuestro primer viaje migratorio. Desde entonces, los movimientos no cesan. Nos desplazamos de un estado emocional a otro, de una etapa de la vida a otra, y a veces de un país a otro. Incluso en los mitos más antiguos encontramos historias que reflejan estos desplazamientos. Pensamos en el mito de Edipo o en la Torre de Babel. En ambos casos vemos viajes, éxodos, situaciones en las que los personajes deben dejar atrás lo conocido para enfrentarse a lo inexplorable. En la Biblia, en Éxodo 22-21, leemos un aviso. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Esta frase nos invita a la empatía, a reconocer que todos hemos sido en algún momento extranjeros. A lo largo de la vida no solo migramos físicamente, sino también emocionalmente. Cambiamos de estados mentales, atravesamos crisis, duelos, pérdidas, y cada uno de estos momentos es una especie de migración interna que nos transforma. Abandonamos un lugar mental inscrito, con sus relaciones de objeto, de amor, de odio, de ambivalencia. Migrar implica un cambio que tiene sus vicisitudes de acuerdo con el mundo psíquico del sujeto. El asistir al colegio, la adolescencia, la maternidad, la orfandad, implican cambios internos que desorganizan y amenazan nuestra estructura existente. Tal como lo describe Gabriel García Márquez, los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumnan. La vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Migramos continuamente en nuestra identidad, despojándonos de lo conocido para buscar algo nuevo, enfrentando la incertidumbre y el dolor que conlleva. En el proceso migratorio, ya sea físico o emocional, enfrentamos la disyuntiva de identificarnos con lo que dejamos atrás o con lo nuevo. Freud hablaba de la identificación como un proceso psicológico complejo en el cual asimilamos aspectos de otros. Enfrentarse a lo otro, a lo extranjero, puede ser desconcertante, pero al final ese choque nos obliga a redefinir quiénes somos. Un ejemplo que ilustra esto es la técnica catalana del trencadís, un mosaico hecho con fragmentos rotos que al juntarse forman una nueva obra. Así es la migración. Dejemos atrás pedazos de nosotros mismos, pero con estos fragmentos formamos una nueva identidad, con todas sus cicatrices y sus luces. Esta nueva identidad no busca la perfección ni la simetría, pero sí logra armonía. Cuando migramos, dejamos atrás algo muy simbólico, la madre. No solo hablo de la madre física, sino la lengua materna, de la tierra natal, de las raíces que nos proporcionan seguridad. Julia Kristeva describe la experiencia de abandonar la lengua materna como una especie de exilio interno. No hablar la lengua materna es habitar una realidad ajena, es sentir que llevamos dentro un panteón secreto de memorias, de sonidos que ya no podemos compartir con otros. Les comento el caso de una paciente brasileña, quien al llegar a México se sintió despojada de su identidad. Llegó por oportunidades de trabajo, pero no logró encontrarlo. Permaneció porque se casó y busca terapia porque tiene problemas de comunicación con el esposo. Ella perdió su lengua materna, su tierra y con ella su capacidad de comunicarse. Se encontraba en un limbo, ni brasileña ni mexicana, sin poder conectarse ni consigo misma ni con su esposo. Aquí podemos ver cómo la migración no solo afecta a lo externo, sino que transforma nuestro mundo interno, desordenando lo que antes era conocido. En uno de sus sueños, ella describe: estaba en mi casa de Brasil, la casa donde crecí. Estaba en mi recámara y mi hermana estaba en la suya. Teníamos 15 años y habían hecho una fiesta. Veía a mi papá, bueno, solo veía sus piernas, pero sabía que eran las suyas, sus pelitos, y sentí una tremenda tristeza. En el sueño, está en su casa de la infancia, un lugar familiar, acogedor, cerca de sus padres, con la certeza de que es su espacio, su cuarto. Había una fiesta, no solo como un acontecimiento, sino que describe el estado emocional de una época muy lejana. Hace mucho tiempo, ella tenía esa sensación de fiesta y de pertenencia. Pero la tristeza surge porque ahora solo tiene pedacitos de ese pasado, como los fragmentos rotos del trencadís. Aún no logra encontrar la armonía, solo tiene cachitos de papá, cachitos de la familia. Ahora vive con ese sentimiento de terrible tristeza, porque solo puede acceder a cachitos de esa felicidad.
Ya no puede tener la fiesta completa en su mente, su familia, su tierra, su cultura. Su esposo le causa envidia, ya que desde su perspectiva, él lo tiene todo. Ella se siente pobre, sin una carrera consolidada ni una familia propia. Cuando tenía 15 años no era pobre, tenía cosas que la hacían feliz. Ahora es una migrante que se siente que ha perdido mucho. Con esto percibe a su esposo como un ladrón, el de su fiesta y su alegría. Este ladrón además es un extranjero, es un otro, alguien diferente a su mundo y al mismo tiempo alguien tan conocido. Kristeva planteó de manera innovadora: ¿cómo aceptar al otro, al diferente, al migrante, si no nos reconocemos primero como extranjeros para nosotros mismos? Ella retoma a Freud el concepto de lo siniestro, que se refiere a lo familiar que se vuelve extraño o terrorífico y genera angustia. Algo que debería ser conocido se presenta como amenazante. En esta misma línea también podemos encontrar el concepto de éxtimo de Lacan, que refiere cómo ciertos aspectos de nuestra interioridad en realidad son exteriores o ajenos a nosotros y los percibimos como un cuerpo extranjero. La psicoanalista Catherine Cotai dice: los sujetos al hablar de su lengua materna la nombran como un territorio, lo que explica por qué los inmigrantes mencionan rupturas y travesías. Es un pasaje del Heimlich, de la lengua perdida, al Unheimlich, que implican otros lugares extranjeros. Al reconocer esa ruptura, se reconoce que el duelo por la lengua materna es abandonado. Quienes emigran deben cuidar ese paso de una tierra a otra, de una lengua a otra, de un universo conocido a uno por conocer. Este terror o abominación hacia el extranjero lo podemos encontrar especialmente en casos de migración forzada o exilio. La migración trae consigo una ambivalencia constante. Por un lado, el nuevo lugar puede ser un refugio, una oportunidad para comenzar, incluso para sobrevivir. Pero por otro, también puede ser un espacio de segregación y rechazo. Tal como decía un migrante en una entrevista: está mal, pero también está bien. Esta ambivalencia es común en aquellos que migran, se sienten divididos entre la esperanza de una nueva vida y el dolor y la culpa de lo que dejaron atrás. Hoy en día el principal corredor migratorio del mundo es el que conforman México y Estados Unidos, con 11 millones de migrantes mexicanos. En esta búsqueda del sueño americano suele existir la confusión, donde los inmigrantes son marginados y por otro buscan que sus hijos obtengan la nacionalidad, hablen inglés y se integran al nuevo hogar. Ferenczi explicaba, mediante el concepto de identificación con el agresor, la posibilidad de que una persona se vincule con su atacante como mecanismo para sobrevivir emocionalmente, manejando el miedo y la impotencia al adoptar características del agresor. De esta manera, los inmigrantes intentan parecerse a quienes los marginan, a los habitantes del nuevo lugar, ese otro lugar, a pesar de la indeterminación que sienten hacia ellos. En la migración, al convertirnos en extranjeros de cada nueva situación, nos enfrentamos a nuestra propia alteridad y a la tensión entre nuestra identidad y el sentido de pertenencia. Pero también encontramos la posibilidad de transformar nuestro dolor y pérdida, como dice Fano Cassés, percibir la belleza del mundo a pesar de sus aspectos misteriosos y angustiantes. Bion describió el cambio catastrófico como un impacto psíquico que desestabiliza nuestro status quo, pero que si se tiene un buen continente puede hacernos contactar con una nueva verdad. La migración, ya sea física o emocional, es un cambio catastrófico que nos ofrece la oportunidad de reconstruirnos. Al igual que Trencadís, podemos encontrar belleza en las rupturas, en los pedazos de lo que fuimos, y con eso construir algo nuevo y armónico. Gracias.